Ya hemos visto lo que es la recursividad y también ya hemos visto lo que son los vectores. Entonces ahora hagamos la mezcla de ambos, ¿no? Es decir, vamos a ver ahora vectores con recursividad o al revés, ¿no? Que es lo mismo, recursividad con vectores. Ya. Entonces, para empezar a explicar esto o a hacer ejercicios, saben que la materia es casi 100% práctica. Vamos a ver primero, vamos a recordar funciones. El clásico, digamos, int suma, donde recibimos un int, digamos, a y un int b. Declaramos int c que sea igual a más b y como es una función int, tiene que tener su return, en este caso que retorne c. ¿Qué hace esta función? Recibe dos números, lo suma y retorna la suma. Ya. Ahora vamos a hacer otra función, también int, pero que ahora reciba igual un int a, pero que este int a sea un vector. Ya entonces estamos haciendo una función, igual la llamaremos suma, y que retorne un entero. Y una variable int t, digamos. Entonces la novedad hasta el momento ya es que en nuestra función, o en nuestras funciones ya vamos a recibir no solo un variable simple, sino ya un vector. Es decir, por ejemplo aquí tenemos una función que recibe la función, dice un entero y otro entero. Dos enteros, digamos, 3 y 9. ¿Y qué retorna? La función retorna la suma de ambos, 12. Gráficamente esto hace esta función. Gráficamente, ¿qué haría esta función? Recibe un entero y recibe un vector. Entonces, recibe por un lado ya no un dato simple, sino un vector, un conjunto de números. Digamos, este vector recibe, ¿no? Digamos 3, 9, 8, 7, 3. Y además recibe también un entero llamado t, que puede ser para nosotros el tamaño del vector. ¿Qué tamaño es el vector? Este vector es de tamaño 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, tendrá que llegar un 5. Y tendremos que retornar entonces la suma. 3 más 9, 12, más 8, 20, más 7, 27, más 3, 30. Esa función entonces vamos a hacer ahora, pero por el recalco nuevamente, ahora nuestra función recibe un entero. Nuestra función, digo, perdón, un vector. Nuestra función recibe un vector. ¿Ya? ¿Cómo haríamos esta función? Declaramos una variable int sum, la sumatoria que empiece en 0. Sabemos que el vector empieza en 0 y podemos hacer un for int i que empiece igual en 0, mientras i sea menor a cuánto, aquí tenemos el tamaño, que sería t, menor a t,
y más. Y vamos sumando ahí, ¿no? Sum toma el valor de sum más a en la posición, como iba a ir cambiando, en la posición i. Y al final, return sum. Listo, entonces va a recibir nuestra función un vector, por ejemplo este vector, y la variable t, el tamaño del vector, y declaro una variable sum que toma el valor de 0 y empieza en 0 mientras sea menor a 5, es decir, va a ir a la posición 1, 2, 3, 4, aquí cada vez, ¿no? La posición 0, la posición 1, la posición 2, y lo va a ir sumando. Termina el for, que solamente esto es el for, y al final retorna sum. Como ya han hecho tarea de vectores, estamos recordando y entienden, ¿no? Hace eso. Nuestra función ahora recibe vectores. Supongo que se ha entendido. Pero ahora la idea no es hacer una función donde reciban vectores solamente, sino usar la recursividad. ¿Cómo podemos hacer lo mismo, pero recursivamente? Vamos a hacer aquí y vamos a tratar de entender cómo podríamos hacer recursivamente. La idea va a ser la siguiente. Tenemos el vector, vamos a mandar a la función el vector, que tiene los valores 3, 9, 8, 7, 3. Y le vamos a mandar también un valor, ¿no? El tamaño. 5. El tamaño. Entonces, nuestra función va a ser la misma, ¿no? Digo, de la cabecera. Int suma, pero recibe un entero, le vamos a llamar A, pero que sea de tipo vector. Esto recuerden que nos dice que es un vector. Y un int t de tamaño. Sabemos que si decimos que va a ser recursivamente, esta función en algún lado tiene que aparecer nuevamente. Eso es la recursividad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sabemos que el vector cuando nos mande va a ser 0, 1, 2, 3, 3, 4. Esas son los índices o posiciones, ¿verdad? Y nos manda 5. Entonces lo que vamos a preguntar es que si nos manda 5, podemos acceder al 4 con menos 1. Luego al 3, al 2, al 1 y al 0. ¿Cuándo vamos a terminar la función? Cuando sea 0. Entonces voy a preguntar si t menos 1, t menos 1 ya es igual a 0. Eso va a ser mi condición de salida. Cuando, repito nuevamente, cuando nos manden t, nos van a mandar 5, el tamaño del vector. Vamos a preguntar, t menos 1 va a ser 4, es decir, vamos a acceder aquí. Va a preguntar, ¿es igual a 0? No. En algún momento luego va a venir aquí. ¿Es igual a 0? No. Luego va a llegar aquí. ¿Es igual a 0? No. Luego va a llegar aquí. ¿Es igual a 0? No. Y va a llegar finalmente aquí. ¿Es igual a 0? Sí. Entonces que nos retorne su valor. Cuando llegue a 0, entonces return a en la posición 0. En otras palabras, que nos retornaría 3. Eso es, pero al último, ¿no? La salida. Pero mientras, ¿qué va a pasar? Es decir, si no, que sume, en este caso ¿no? 3.
que sume eso, que retorne return, como ya hemos practicado harto también recursividad, pero se esté más o menos entendiendo. Al principio de entrada no se entiende perfectamente, ¿no? Return A en la posición T-1, como es sumatoria, más que, y la recursividad, ¿no? Suma del mismo vector A, pero T tiene que recorrer, les había dicho. Tiene que venir a T menos 1. Y listo. Ambas funciones hacen lo mismo. Reciben un vector, suma y retorna la suma. Esto es no recursivo y esto es recursivo. Entonces, pero no sabemos si está bien o está mal. ¿Qué hay que hacer? La prueba de escritorio. De aquí a unas 2 semanas vamos a dar ya el segundo parcial y casi seguro que yo les voy a dar. Realice la prueba de escritorio de esta función, les voy a decir. Y ustedes tienen que hacer la prueba de escritorio. ¿Cómo harían? Digamos, me dicen a mí igual, realice la prueba de escritorio de esta función. Entonces, la pregunta aquí sería, ya. Entonces, la pregunta sería, esta función recibe un vector. ¿Con qué vector voy a hacer la prueba? Entonces les diría, ¿no? La prueba de escritorio hagan con el siguiente vector, suponiendo que A es el vector con estos datos. Con estos mismos, digamos, ¿no? 9, 3, 8, 7, 3. Entonces, lo primero que tendrían que ver es que esta función recibe un vector. Y entonces tendrían que preguntar, ¿cuáles son los valores del vector? Yo les diría, estos son los valores del vector. Entonces tendrían que hacer la prueba de lo siguiente. Suma, como el vector se llama A, de A, coma, tamaño. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Entonces diría, hagan la prueba de escritorio de esta función con estos valores. Y empiezan, ¿no? Empiezan y dicen, por si acaso, así también va a ser la tarea que voy a dejar. Les voy a decir el vector y con qué valores hacen la prueba de escritorio. Sabemos que A es un vector. Entonces dicen T, aquí T vale 5. Estamos mandando T, 5 menos 1 estaría siendo 4. ¿Es igual a 0? No. Entonces, ¿esto qué nos retorna? Esta función nos va a retornar a este vector, que es esto. Aquí nos pondremos salida 0, 1, 2, 3, 4. Como no es 0, retorna A en la posición T menos 1. ¿Cuánto vale A en la posición T menos 1? Si T vale 5 menos 1, 4. A en la posición T menos 1 va a valer entonces 3, su valor. Esto. ¿No es cierto? Entonces va a ser 3 más, llama suma. Suma. ¿De qué? Del mismo vector. A es el mismo vector, pero T menos 1. Ahorita vale T5 menos 1, 4. Ahora hay que hacer la prueba de esto. El vector sigue siendo el mismo, pero ya ha cambiado T, 4. Entonces, hacemos y decimos, ahora T ya no vale 5, vale 4. 4 menos 1 ya no sería 4, sería 3. Estaríamos preguntando, ¿3 es igual a 0? No. Entonces retorna, cuando sabemos que esto llama otra vez a otra función, a, que es la misma A, pero T menos 1, ahora T vale 4. Menos 1, 3. A en la posición 3 es 7, entonces estaría diciendo 7 más, llama otra vez a suma del mismo vector a el mismo vector, pero
t menos 1. Si valía 4, ahora vale 3. Ahora ejecutamos esto. Suma de a y 3. Entonces, ahora ya no vale t, 4 vale 3. 3 menos 1 ya vale esto, 2. 2 es igual a 0, no. Entonces, esto llama, retorna a en la posición 3 menos 1, 2. A en la posición 2. ¿Cuál vale A en la posición 2? 8. 8 más suma ¿de qué? Del mismo vector, pero ¿qué está cambiando? T menos 1. 3 menos 1, 2. Ahora ejecutamos esto. El mismo vector A, pero T ya no vale, ahora T vale 2. 2 menos 1, estaríamos diciendo que si 3 es igual a 0. 3 es igual a 0, no. Entonces llama a esta función ¿a qué? A en la posición T menos 1. 2 menos 1, 1. A en la posición 1, ¿cuánto vale? 3. Aquí en este ejemplo vale 3, ¿no? 3. Más suma ¿de qué? Del mismo A, pero T menos 1. ¿Cuánto vale T? 2. Menos 1, 1. ¿Verdad? Ahora ejecutamos esto, suma de A y de 1. Quiere decir que T ya no vale, ahora ¿cuánto vale T? T vale 1. 1 menos 1, 0. 0 es igual a 0, sí, ya ha llegado al límite. Entonces retorna A en la posición 0. ¿Cuál es A en la posición 0? 9. Entonces esto ya me retorna 9. 9 más 3, 12. Entonces esto ya me retorna 12. 12 más 8, 20. Entonces esto quiere decir que retorna 20. 20 más 7, 27. 27 más 6, entonces esto daba 30. La suma de todo esto es 30. Perfecto, ya está. Mi prueba, mi algoritmo y mi prueba demuestran que está bien. Ahora, ¿qué haré? Probar en la computadora, ¿no? Parcialmente para cerciorarme ya totalmente de que está bien. Pero a mí lo que me interesa es que si les doy un ejercicio así, hagan la prueba de escritorio, les digo, hagan la prueba de escritorio con esto. Y ustedes tendrían que realizar todo esto, ¿no? Verificar. Y cerciorarse y poner al final si quieren, ¿no? Si quieren, para apartito. Suma de A. 5 al final es igual a 30. Y se marcar esto como respuesta. Esto les recalco porque a veces hacen todo el proceso, pero al final se olvidan de sumar el 30 y en su examen les ha pasado eso. Por eso tienen baja nota o directamente no los he hecho valer a veces, ¿no? Ya. Ahora haremos la prueba entonces en computadora. En computadora, ¿qué vamos a hacer? Le copiamos, decimos, es una función, entonces le pondremos static int, que se llama la función suma. Inicio fin, que recibe la función, un int a, pero que sea vector. Y un int t. Y vemos que hace la función, si t menos 1 es igual a 0, t menos 1 es igual a 0, que retorna a en la posición 0. Posición 0. Pero si no, retorna a en la posición t menos 1 más suma del mismo vector, pero t menos 1. Listo, ya está. Así de simple, es una función que suma los datos de un vector, pero recursivamente. Pero probaremos.
Entonces aquí podemos hacer un vector, cualquier nombre de vector, digamos, B. Para no tardar mucho por datos por teclado, como estamos haciendo la prueba de esto, decimos 9, 3, 8, 7, 3. Y hemos visto también, ¿no? Esto que se puede hacer, 9, directamente los datos, 8, 9, 3, 8, 8, 7, 3. Ya tenemos los datos del vector. Y ahora tendríamos que llamar a la función suma y darle el vector. B, sabemos, lo que nos interesa es que esto va a ir a los datos. No va a ir la variable así como tal, como B, ¿no? Sino el vector va a ir. Y aquí se va a llamar, obviamente, A. Pero además en la función tenemos que llamarle, dice, el tamaño, que es 5. Nos está saliendo error o no nos está haciendo error, pero sabemos que esta es una función entero. Entonces podemos directo imprimir esto, ¿no? System.out.print. Entonces imprimimos la función suma de B. ¿Dónde está saliendo el error? No hay error, ¿por qué está saliendo error? A falta aparece una llave está de más. Ya. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Repito nuevamente. Sabemos que esta función suma, le vamos a mandar un vector, que en este caso va a ser todo esto, que se llama B. Le estamos mandando B y además el tamaño 5. Como vemos aquí, al final, esta función va a devolver un número. Al final esta función con este valor tiene que mandar el valor 30. Y ese valor 30 tiene que mostrarse en pantalla. A ver, veamos. Si nos muestra 30, quiere decir que nuestra función está bien. Perfecto. Nos muestra 30. Entonces, hemos verificado de que la función está bien. Por si acaso, a ver siempre, ¿no? A ver, un hito más le pondremos. Digamos, hasta aquí nos muestra 30. Con este dato más nos tendría que mostrar 88. Pero ha aumentado un dato más, es decir, ahora el tamaño tendría que ser 6. Entonces ahora nos tendría que mostrar 38. Perfecto. Si lo disminuimos 1, si hicieran 5, ahora solamente van a ser 4. Aquí habrá que ponerle 4, ¿no? ¿Cuánto nos tendría que mostrar? 10, 12, 20, 27. Perfecto. Entonces, nuestra función recursiva, donde recibe como parámetro un vector y su tamaño, suma los datos recursivamente y nos muestra la suma. Entonces, para ver más que todos se han entendido y si no se han ido de la clase, voy a preguntar si se ha entendido o no a uno que otro alumno. Sobre todo esto, ¿no? Al principio me interesa. Yo les doy una función y ustedes me hacen la prueba. Ya, a estas alturas ya saben vectores, saben funciones, saben recursividad, no creo que haya problemas. Supongo que todos han entendido. A ver, voy a preguntar por si acaso a uno que otro alumno. Muñoz Dailer, ¿se ha entendido? Sí, ingeniero, pero quería saber si me podía repetir sobre la parte de B. ¿Qué pasa si, digamos, se coloca el vector A en los dos lados? Ya. Muy buena pregunta. Le contesto. Aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa si a esto le pongo C? Lo único que va a cambiar es que a la hora de mandar a la función hay que mandarle C, porque nuestro vector se llama C. Fíjense, va a seguir saliendo 27. ¿Qué pasa si le ponemos M? Aquí hay que cambiarla, ahora nuestro vector se llama M. Entonces estoy demostrando que no importa que se llame el vector, solo hay que mandarle ese vector. Pero ¿qué pasa si le pongo A? No pasa nada, igual va a seguir, aquí hay que cambiarle A, no pasa nada porque igual va a seguir corriendo. Lo que pasa es que está haciendo lo siguiente.
para que se entienda, hay dos mundos, por así decirlo. El mundo main, o la función main, y la función suma. En algún momento en funciones hemos hablado de esto. Esto tiene que ver con variables globales, etcétera, ¿no? Aquí el vector se llama A, ¿verdad? Y le manda aquí, llama la función suma, y le manda con la variable A. Bueno, en realidad no va la variable A, sino va el vector. Va el vector. En este caso, 9, 3, 8, 7. Este vector va aquí. El vector va con 9, 3, 8, 7. Entonces, el vector, repito nuevamente, en este mundo se llama A, pero cuando va a la función, no va el nombre A, sino va el vector, sus valores. Y aquí este vector recibe con el nombre de A. Este vector se va a llamar A. Coincidentemente se llaman A y A, pero aquí podría llamarse cualquier cosa. No importa, X, M, incluso el mismo A, ¿no? Porque como es un mundo diferente, estas son otras variables que pertenecen a esta función y aquí son otras variables que pertenecen a esta función. Entonces, repito nuevamente, no importa qué se llame aquí, lo importante es que vaya a ese vector, como en este caso, ¿no? Se llama A y le manda A. Pero a la hora de ir al vector, digo, a la función suma, va el vector, no va la variable. Y en el vector, digo, en la función suma, se le asigna a la variable A. Ya entonces, recuerden que son mundos diferentes, lo que importa es que va el valor, no el nombre de la variable. El nombre de la variable va a seguir siendo aquí A. Y aquí, aunque se llame A, pero es otra variable. Ya. Pero es un poco confuso, sé, pero ustedes tendrían que hacer su análisis propio, experimentar. Siempre traten de, en programación, si tienen dudas, traten de experimentar, es decir, cambien, ¿no? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago esto? Y decir, entonces, ¿yo qué haría? Aquí, si le cambio la variable, entonces, podría ser también eso, ¿no? No me gusta esta variable A, le pongo que se llame B. Entonces, aquí todo tendría que cambiar B. En mi vector aquí se llama B, entonces en todos tengo que cambiar B. Listo. La esencia del algoritmo sigue. Y aquí no me gusta esta A. Puedo llamarlo también si quiero B, o M, o y al final de alguien, ¿no? Carla, digamos, listo. Es un nombre de variable, no hay problema. Lo único que cambia es aquí. Carla. Entonces, las variables solo es para nombrar un valor. Y cuando le mandamos a la función, va el valor, no la variable. Y fíjense que esto va a correr. Y va a seguir saliendo 27. Espero, repito nuevamente, sé que es un poco confuso. Hay cosas que ni explicando muy bien se entienden, ¿no? Sino que uno tiene que analizar y tratar de entender, uno mismo entender analizando. Eso métanse a la cabeza, jóvenes. Ya. Entonces, espero, como les digo, tal vez han quedado dudas, pero ustedes traten de, analizando, tratar de entender. Lo único que yo les puedo decir es que aquí es main y aquí es suma. Las variables que están aquí nunca van a ser las mismas que estén aquí, aunque se llamen lo mismo. Aquí son otras variables. Es como si fuera un curso, les había dicho, si esto fuera el paralelo A, y esto fuera el paralelo B, y aquí hay un Juan en el paralelo A, y aquí hay otro Juan en el paralelo B. No son lo mismo, ¿verdad? Pero de Juan puedo mandarle al otro lado, no al mismo Juan, sino por así decirlo, su edad. Me interesa su edad, entonces le mando. Algo así, ¿no?
pero recuerden que son mundos o cuartos diferentes donde las variables que están aquí son las que están aquí otras, aunque se llamen lo mismo. Ya. Espero se haya entendido. Voy a preguntar a alguien, ahora sí o tal vez no, ¿no? Pero más allá de las variables, a mí lo que me interesa es que yo les voy a dar una función recursiva y ustedes sepan hacer la prueba de escritorio y sepan al final cuánto vale. Ahora vamos a hacer algunos cambios. Sabemos que una función recursiva, o no solo recursiva, ¿no? Sino las funciones, voy a tratar de limpiar esto. Las funciones pueden o no ser con retorno. Entonces, ¿qué pasaría si a esta misma función, y que le digo que ya no sea int, que sea una función void? ¿Eso qué quiere decir? Que ya no, que ya esta función, sabemos que le entran parámetros, pero al ser void ya no tiene que tener retorno. Es una función que sí puede recibir parámetros, pero que ya no hay retorno. Puede haber retorno, pero sin ningún valor. O mejor, si ya no le ponemos ningún retorno. Entonces, en este caso, fíjense, si lo dejo así, me va a salir errores. Vamos a ver los programas, en el programa, y de repente esto le vuelvo void. Y errores, en todo lado, fíjense. Error en la línea 5, error en la línea 10, error en la línea 12. Errores. ¿Por qué? Porque en nuestra función hay return. 2 returns, ¿no es cierto? Pero es void, ya no debería haber return. Pero le puedo cambiar, como es void, puedo poner ya no return, sino mostrar. Puedo cambiarle el return por el system.out.print y que muestre lo mismo. Entonces, a ver, hagamos eso. Entonces, como ya no es return, ahora le voy a poner, si es igual a 0, system.out.print. A en la posición 0. Y aquí igual, ¿no? Ya no esto. Pero ya como era el return, podía usar suma. Digo, unía dos valores, ¿no? Pero ahora, como es void, ya no va a tener que ser así. Va a tener que ser un print también. O un print, o si no, por el else tendría que hacer dos cosas. Mostrar igual, system.out.print, pero A en la posición T-1, y recién llamo a suma. Suma, ya no estoy usando return. A y T-1. Ahí sería entonces esto. ¿Qué he hecho? Lo que estaba antes lo he convertido a void. Entonces puede ser, ¿no? Entonces, antes de hacer la prueba en computadora, les diré igual. Hagan de esta función su prueba de escritor. Y dirán lo mismo, entonces, ¿con qué valores? ¿Con qué vector y con qué valor de t? Casi en vectores la variable t, casi, ¿no? No siempre va a ser el tamaño del vector. Esto es 0, por si acaso, ya. Les diré, con este vector, sabemos que el vector puede ser cualquier nombre, digamos, x, que sea el vector, con los siguientes valores. 1, 7, 3, 2, digamos. Entonces tendrían que hacer la prueba con suma de x
y el tamaño. 1, 2, 3, 4. Generalmente les voy a dar así, ¿no? Por un lado el vector y directamente hagan la prueba de escritorio con de esta función con estos valores. Entonces, ¿qué hacen? Ya sabemos que x es el vector y 4 va a ser el valor de t. Entonces decimos 4 menos 1, 3. ¿Es igual a 0? No. Entonces, ¿qué hace? Fíjense que aquí viene por el else y lo primero que muestra es mostrar en pantalla a, que para nosotros ahora es esto, ¿no? Esto sería para nosotros nuestra a, les había dicho, viene en el vector. Viene el vector que sería 1, 7, 3 y 2. Entonces, para nosotros nuestro vector sería a, podríamos graficar, decir que esto mismo es a, ¿no? O aparte hacernos otro vector, para entender mejor como nosotros queramos. Hacernos aparte otro, porque sabemos que ha ido el vector ahora a la variable a. Podemos hacernos aparte nuestro vector o simplemente decir con una... Decir, esto mismo también para nosotros es a. ¿Qué dice entonces? 4, 3 es igual a 0, no. Entonces aquí cuando sea la función void y haya system.out.print, aparte del proceso que se va a generar, yo necesito hacerme, una cajita que diga pantalla. Y digo, esto nos va a mostrar en pantalla. Entonces decimos, ¿no? Viene el 4, 4 menos 1, 3 es igual a 0, no. Entonces, ¿qué va a hacer? Aquí lo que va a hacer es, ya no va a escribir system.out.print, sabemos que eso es mostrar. Va a mostrar a en la posición t menos 1. 4 menos 1, 3. Sabemos que esto es 0, 1, 2, 3. Entonces nos va a mostrar 2. Pongo ahí mostrar 2 y aquí digo, nos está mostrando 2. Y luego ejecuta, después de ejecutar eso, se ejecuta la misma función, suma con el mismo vector a. Entonces, en realidad aquí no debería ir la variable ni x ni a, ¿no? Así como va el 4, debería ir el vector, que en este caso sería éxito, podríamos dibujar, ¿no? El vector. Aquí va el mismo vector, que para no hacerlo cada rato 1, 7, 3, 2, aquí lo estamos representando. Va el mismo vector, que es a, y el valor t menos 1. Si era t4, ahora va 3. Ya. Entonces, esto es lo más correcto. O sea, meternos en la cabeza que así como va 4 y no va t, va el vector y no va la variable x. Pero, para que sea más entendible, para que no se hagan, como decimos comúnmente, bolas, perdón la expresión, nuevamente yo voy a hacer la prueba, les digo, hagan la prueba de escritorio de esta función. Y hagan la prueba, para que no se confundan, lo voy a llamar lo mismo al vector. A, vector, que tenga los valores, ya me he olvidado qué valores eran, pero voy a hacer lo mismo, ¿no? 1, 7, 3, 2, digamos. Y hagan la prueba con esto, con suma de A y 4. Eso voy a hacer, aunque no es lo muy correcto, pero es lo más entendible. Hagan la prueba con estos veces. Y hacen la prueba. Y dicen, es una función void y hay print adentro. Entonces voy a tener mi salida en pantalla. Y hago, y digo, ahora va el vector A, que es esto. Ya sé que es este que está yendo ahí, con el valor 4. 4 menos 1, 3 es igual a 0, no. Viene aquí, entonces esta función va a mostrar primero A en la posición t menos 1. Sabemos que, a ver, para no confundirnos. A en la posición t menos 1. T, ¿cuánto vale? 4 menos 1, 3. 0, 1, 2, 3. Entonces nos va a mostrar 2. Entonces, suma de A4 muestra 2. Entonces aquí pongo en pantalla, ya nos está mostrando 2.
Y luego llama a la función suma del mismo vector A, pero t menos 1. 4 menos 1, 3. Ahora ejecuto esta función. Suma de A, que es el mismo vector A, pero ahora t ya vale 3. 3 menos 1, 2. ¿Es igual a 0? No. ¿Qué va a ser esta función? Va a mostrar que A en la posición t menos 1. 3 menos 1, 2. Va a mostrar 3. Aquí entonces va a mostrar 3. Y luego llama otra vez a la función suma de ¿cuánto? De la misma función A, pero ahora 3 menos 1, 2. Ahora ejecuta suma de A2, es decir, le manda ahora 2 y dice 2 menos 1, 1. ¿Es igual a 0? No. ¿Qué va a hacer esta función? Va a mostrar que va a mostrar A en la posición t menos 1. T, ¿cuánto vale ahora? 2 menos 1, 1. Va a mostrar 7. Entonces aquí pongo 7. Y luego llama a suma de A de 2 menos 1, 1. Ahora le manda 1. Le manda 1 y dice 1 menos 1, 0. 0 es igual a 0, sí. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a mostrar A en la posición 0. Va a mostrar 1. Va a mostrar 1. Y ya no llama más. Aquí, fíjense que ahí termina. Y ahí podemos poner aquí, fin, si queremos, ¿no? Para darnos cuenta que ahí termina. Entonces, ya no hay aquí return, ¿no? Por eso ya no estoy dibujando flechitas. Cuando hay return, dibujo yo flechitas. Ya no hay return, no hay función. Pero cada vez la función suma, llama otra vez a suma, llama otra vez a suma, llama otra vez a suma. Cada función suma muestra algo, muestra. Al final, 2, 3, 7, 1. Entonces, yo os voy a dar una función en las tareas y en el examen y ustedes tienen que hacer esto, ¿no? Yo voy a ver cómo está el proceso de que han hecho la prueba y su pantalla, si está bien o está mal. Ahora, como hace rato, igual, como estoy en la computadora, como no es un examen, iré y verificaré, ¿no? Y diré, a ver, ahora dice que ya no es, bueno, es void, y ya no es return, es system.out.print, que nos muestre bien la posición 0, y aquí ya es 2 instrucciones, por lo tanto, llave, y ya no es esto. Dice igual mostrar por un lado, pero no B en la posición 0, sino, en este caso la función se sigue llamando B, ¿no? Pondremos nomás A para que no haya confusión. A en la posición T menos 1. Y luego llama a la función nuevamente suma, pero le manda A y T menos 1. Y aquí lo único, como ya hay print y como ya no es return esta función, aquí ya no es necesario el print. Aquí directamente suma y cualquier nombre de variable, ¿no? Si queremos también le podemos poner A también. Listo. Entonces ya está. Fíjense, es lo mismo. Tanto en nuestra prueba los datos. No, 1, 7, 3, 12, ¿no? 1, 7, igual, pero son 4 datos. Al final lo que hace esta función, muestra los datos de todo el vector recursivamente. ¿Ya? Probaremos a ver si nos muestra. Exacto, 7, pero al revés, ¿no? Porque empieza aquí, luego va al 8 y nos faltaría aquí al mostrar un espacio, tanto aquí como aquí. Ahora sí, para que salga con espacios. Exacto. Entonces, nuestra función, que al principio sumaba recursivamente, lo hemos cambiado a void, ya no, como es void, ya no retorna, pero si ahora muestra, entonces ya no suma, muestra todos los datos del vector.
Repito nuevamente, a mí lo que más me interesa es, yo les voy a dar una función y ustedes tienen que hacer la prueba y si es void, seguramente va a haber algo en pantalla. Posiblemente, no siempre, pero posiblemente. A ver, veamos si este segundo ejercicio que hemos hecho con vectores y recursivamente se ha entendido. Preguntemos ahora, ya hemos preguntado a Dailer, preguntemos a Yamile, Marcela. ¿Se ha entendido, Marcela? Marcela se ha ido. Se ha ido. Ni modo, pues le borramos la asistencia entonces. Segunda vez que voy a preguntar. ¿Se ha entendido, Marcela? Ingeniero, ¿se entendió? ¿Dónde estabas? ¿Dónde te has ido? Ya, otra vez se ha ido a cocinar. Perdón, ¿no? La expresión, pero no responde. Ya. Entonces vayamos a hacer la idea siempre de programación es ver ejemplos, 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 ¿no es cierto? Y luego ustedes practiquen, practiquen y así aprenden. No hay de otra en programación. Ya son 12 años, 13 años que explico programación, jóvenes. Y me he dado cuenta que la única forma de que un alumno entienda programación es haciendo tareas y un poquito entendiendo qué tiene que hacer. Vayamos entonces a un tercer ejemplo. Entonces recuerden que estamos haciendo funciones recursivas donde lo que recibe sobre todo son vectores y una que otra variable más, por el momento, hasta el momento, una variable. Y puede o no puede retornar. Si tiene return, retorna. Y si es void, no retorna. Lo más importante es que entiendan la prueba de escritorio. Voy a intentar hacer ahora me voy a inventar un ejercicio con vectores, pero que trate de usar la recursividad. Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo estos 6 números en un vector? Con los valores 3, 9, 2, 1, 5, 4 y un hito más, digamos. 7. Y digo, aquí hay un conjunto de valores. ¿Cómo puedo usar la recursividad? Antes de resolver un ejercicio, ¿qué cosas puedo hacer con estos valores? Puedo inventar y decir, puedo empezar en el 3. Y el 3 que llame a sí mismo, ¿no? Que llame a este y que se llame a sí mismo. Entonces puedo hacer que el 3 llame al mismo 3 y al 9. O a los dos de más adelante, digamos. Es decir, que llame a este y a este. Es decir, el 3 que llame al 9 y al 2. Cuando esté en el 9, ¿qué voy a hacer? Tiene que llamar a este y a este. Tendría que llamar entonces a cuáles? Al 2 y al 5. Y cuando esté en el 2, ¿a cuáles tendría que llamar? A este y a este. Tendría que llamar del 2 llama al 5 y llama al 4. Fíjense que se está generando algo recursivo. Del 2 sabemos que va a llamar otra vez al 5 y al 4. Del 5 ¿a cuáles va a llamar? Del 5 va a llamar al 4 y al 7. Del 5 sabemos que llama al 4 y al 7. Del 4 al cual va a llamar. Tendría que llamar a 7. ¿Y a cuál más? No hay. Ahí ya sería fin. Del 5 sabemos que llama a cuál.
al 4 y al 7. Del 4 sabemos que llama al 7 y al fin, ya no hay más. Del 4 sabemos que llama al 7 y al fin. Del 7 llamaría ninguno, ¿no? No hay más para el 7. Del 4 llamaría al 7 y al fin, etc. Eso quiero hacer, espero se esté entendiendo. Empezar en el primer elemento y de ahí llamar a los dos siguientes, llamar a los dos siguientes, llamar a los dos siguientes, llamar a los dos siguientes. Fíjense que falta mucho y tardaríamos más. Lo haremos con un ejemplo más pequeño. Vamos a hacer con 3 números. Con 4, digamos. Ya. Con 7, 3, 2, 1. ¿En cuál empezaríamos? En el 7. El 7 a cuál se llamaría? Al 3 y al 2. El 3 a cuál se llamaría? Al 2 y al 1. El 2 a cuál se llamaría? Al 1 y a nada. El 2 a cuál se llamaría? A 1 y a nada. El 1 a cuál se llama? En realidad ya no llama a nada. Entonces, este es un análisis que nos puede servir sabiendo que lo que está haciendo es esto, ¿no? De una posición llama a los dos de adelante. Entonces, ¿qué queremos hacer? Podríamos sumar, digamos. Esto más esto, de manera que igual al final nos dé un resultado, por un lado. O podemos mostrar. A ver, primero hagamos con sumar, digamos. Haremos con sumar. Aquí nos tendría que dar 1 más 0, 1. Pero este valor nos tendría que servir para algo. 2 más 1, 3. Más este 1, ¿cuánto sería? 4. Pero más este 3, 7. Aquí 2, 1 más 0, 1. 1 más 2, 3. 3 más 7, 10. Más 7. ¿Cómo podemos hacer eso? 17 que nos salga. Repito, estamos haciendo, el objetivo es entender un poco la recursividad, un análisis de algo que se me está ocurriendo. Que nos salga 17. ¿Cómo podemos hacer? Entonces, ya sé que de un elemento llamo a los dos de adelante. Y lo que puedo hacer entonces es siempre recordar que esta es la posición 0, 1, 2 y 3. Y mi función entonces necesito saber que el límite es 3. Fíjense, el 7 ¿en qué posición está? El 7 está en la posición 0. El 3 ¿en qué posición está? 1. El 2 ¿en qué posición está? 2. El 2 ¿en qué posición está? 2. El 1 ¿en qué posición está? 3. El 1 ¿en qué posición está? 3. El 1 ¿en qué posición está? 3, ¿no? Perdón, aquí no es 1, ya. Entonces, necesito saber que empieza en 1, en 0, pero lo máximo que tiene que llegar es 3. Entonces, mi función será así. Le llamaremos f a la función. Nos tiene que retornar, no sé si está bien, 17. Int f. ¿Qué va a recibir? Va a recibir el vector int a, nuestro vector que se llame a. Necesitamos el valor inicial. Le llamaremos al 0, que es el valor inicial. In le llamaremos. Y necesitamos el valor final. Int
fin le llamaremos. In fin. ¿Qué vamos a hacer entonces aquí? Vamos a preguntar. Sabemos que el fin es 3. Vamos a preguntar si fin es igual a 3. Si fin es igual a 3, o en este caso necesitamos una variable. Necesitamos una variable más. Medio confuso a veces la recursividad, pero así se practica. Inventándonos algo, y si lo podemos hacer eso que nos hemos inventado recursivamente. Entonces aquí necesitamos una tercera variable x que sea 0. Bueno, en realidad este inicio va a ir aumentando, ¿no? Va a empezar en 0, luego se va a convertir en 1, se va a convertir en 2, luego este 1 se va a convertir en 2, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, este inicio, la condición tendría que ser entonces aquí, si el inicio ya es igual a, ¿cuál era nuestra variable? Fin. Si el inicio ya es igual a fin, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Return ese valor, el que está almacenando, a en la posición fin. Algo así. Si no, ¿qué tenemos que hacer? Return ¿de qué? De 2 veces. Tiene que llamar a la función 2 veces y lo tenemos que sumar. Lo sumaremos y decimos, nuestra función se llama f. La función se llama f más f. ¿Pero de qué? ¿Qué va a cambiar? En ambos tiene que ir, sigue el mismo vector. En ambos tiene que seguir yendo el mismo vector. Más esto, ¿no? En ambos va el mismo vector, a. No cambia el vector. ¿Qué cambia? El inicio. Va a empezar con 0 y aquí va a ir con 1 y aquí va a ir con 2. Entonces, el inicio más 1 por un lado y aquí el inicio más 2 por otro lado. ¿No es cierto? Inicio más 1, inicio más 2. Y el límite va a seguir siendo el mismo. 3 en este caso, fin. Fin. Yo diré, ya, esta es la idea básica. Esta es la idea básica. Y veremos qué pasa. Al final, recuerden que ¿cuánto nos tendría que dar? 17. ¿Qué voy a hacer con mi idea básica? La famosa prueba de escritorio. Y digo, entonces, en mi prueba, ¿qué voy a tener? El vector, que aquí está, A. Voy a tener mi vector, que van a ser los datos 7, 3, 2, 1. Y F, ¿cuál va a ser el inicial? El vector. Sabemos que hay que empezar en 0 y sabemos que tenemos que ir hasta 3. Entonces, prácticamente aquí es el primer elemento del vector y el último. Veamos qué hace. Entonces, a nuestra función va inicio 0 y fin 3. Y va a preguntar, ¿0 es igual a 3? No. Entonces, ¿esto qué va a retornar? Lo voy a hacer más al medio porque va a ir extendiéndose. F de A, 0 y 3. Entonces, esto sabemos que va a llamar a 2. Y lo va a sumar, fíjense. Por eso era importante que practiquen. Supongo que están entendiendo, porque ya hemos hecho hartas pruebas. Ahora lo único que estamos haciendo es vectores. F de qué más f de qué. Dice del mismo vector A, pero inicio, sabemos que es el inicio, 0 más 1.
1 y el mismo fin, 3. Aquí el mismo vector, pero inicio más 2. 3 y el mismo vector, 3. Ahora ejecutamos esto y ejecutamos esto. Y diríamos, ahora está yendo ya no 0 y 3. Están yendo ahora 1 y 3. 1 es igual a 3. No. Entonces esto va a llamar a 2. ¿No es cierto? Sabemos eso. ¿A f de cuánto? Del mismo a, pero 1 más 1, 2 y sigue 3. Más f de cuánto? Del mismo a, pero 1 más 2, 3 y el mismo 3. ¿No es cierto? Entonces ahora ejecutamos esto. Y sabemos que ahora van a ir 2 y 3. Y va a decir 2 es igual a 3. No, entonces esto va a llamar. Y va a decir, ¿qué va a decir? Esto va a llamar a una suma de f de cuánto. 2 más 1, bueno, el mismo a, pero 3 y 3 más f de 2 más 2, 4, el mismo a, pero con 4 y 3. Estos están pendientes todavía, ¿no? Ahora va a ejecutar esto. F de 3 y 3, ahora va 3. 3 es igual a 3. Sí, entonces torna A en la posición. ¿Qué tendría que retornar? A en la posición fin. ¿Cuánto vale fin aquí? 3. A en la posición 3. Estaría retornando aquí 1. Listo, ya ha retornado 1 aquí. Más F, ahora probamos con de 4 y 3. Va aquí 4 y 3. Y va a decir, ¿4 es igual a 3? No. Entonces va a llamar, ¿a qué? A no sabemos, ¿no? Ya no hay 4. Entonces creo que aquí, fíjense que me estoy dando cuenta con la prueba de escritorio. Aquí entonces tendríamos que, antes de este else, esto vamos a tratar de bajarlo. A ver, el éxito lo bajaremos. Antes de este else, tendríamos que preguntar otro if. Si no es igual, puede ser mayor. ¿Qué hacemos si es mayor? Fíjense que ha llegado el valor a 4. Si in es mayor a fin, prácticamente que retorne 0, porque no tiene ningún valor. Están diciendo aquí se está retornando 1, y cuando es 4 retorna 0. ¿No es cierto? Y aquí, ¿qué nos faltaría? Que aquí, hasta ahí ya daría algo. No sabemos, aquí daría 1 más 0, 1. Aquí de 3 y 3 nos daría 1. 1 más 1, 2. Aquí de 3 y 3, ¿cuánto nos daría? Nos daría 1. 2 más 1, esto nos daría 3. A ver, probaremos. Entonces, lo que quiero con este ejemplo, jóvenes, es que se imaginen ustedes alguna estructura de un vector y traten de hacer su propia función. Hagan su función, hacen la prueba y ven qué está fallando, dónde estarían los errores. En este caso aquí me daría 3. Veremos, rapidito voy a copiar. El ejemplo. Aquí es int nuevamente. Nuestra función se llama f. Recibe un vector, recibe una variable que hemos llamado inicial, recibe un vector que hemos llamado fin, y preguntaba, ¿no? Aquí si inicio es igual a fin,
que retorne el vector en la posición fin. Otra pregunta también, en cambio, si in es mayor a fin, porque ha llegado a 4, hemos visto, que retorne 0, porque no hay ningún valor. Pero si, aquí ponemos si no, return, y llama 2 veces, habíamos dicho. F más F de cuánto? De el mismo vector, pero in más 1 y el mismo número, 3. Y retorne f de el mismo valor, pero in más 2 y el mismo valor final, 3. Ya está. Aquí vamos a hacer la prueba con estos valores 7, 3, 2, 1, 7, 3, 2, 1, 7, 3, 2, 1. Y como es un valor con retorno, system.out.print, que va a ser print el vector A, que empiece en 0 y el límite que sea el último, ¿no? En este caso sería 3, la última posición del vector, 3. Pero la función se llama f, eso me está faltando. Ya está, no hay ningún error. Veremos qué hace. O por ahí se cuelga, ¿no? Nos muestra, como os había dicho, 3. Está haciendo eso. Cuando llega 3 a 3, retorna 1. Cuando llega a más que 3, retorna 0. Y retorna 1 más 0, aquí, como este ha llamado a estos dos, está retornando 1. Aquí de 3 y 3 llamó a 1. 1 más 1 ha retornado 2. Y de aquí llamó de 3 a 3, llamó a 1. 1 más 2, 3. Pero ¿cuánto nos tendría que haber retornado? Lo que queríamos era, si tenemos este ejemplo, que empieza en 7, que llame a de 3 y 2. El de 3 que llame a 2 y 1. El de 2 que llame al de 1 y nada más. El de 1 que no llame a nada, bueno, a 0, 0. Y el de 2 que llame al de 1 y nada más. Entonces aquí ya sabemos que va a retornar el último valor, que sería 1, de aquí va a retornar 0. 0 más 1, 1. Pero nos falta sumarle este más 2. En realidad aquí tendría que retornarnos 3. Más 1, 4. Pero más este 3 tendría que retornarnos 7. De aquí 1 más 0, 1. 1 más este 2, aquí tendría que retornarnos 3. Más este 7 tendría que retornarnos al final 7 más 3, 10. Más este 7, 17. ¿Qué nos falta? ¿Qué tendríamos que aumentar para que nos salga 17? Jóvenes, a ver. Más 10 puntos al que diga qué aumentamos en esta función para que nos salga más 17. Más 10 puntos del segundo parcial. ¿Nadie, jóvenes? Están perdiendo 10 puntos para el segundo parcial. A veces es más o menos, aunque no les conozco, pero ya tengo una idea más o menos de quiénes son los más estudiosos en esta materia. No sé si me estoy equivocando, pero creo que uno de los que más o menos estudia conscientemente es Delgadillo.
Delgadillo, ¿tienes alguna solución para que nos dé 17? ¿O se ha ido Delgadillo? Ahí le que poner falta entonces. 1, 2, 3. Chao, Delgadillo. Te has ido de la clase. A ver a otra persona. Palma Yeltsin. ¿Estás en clase? Sí, ingeniero. Ah, ya. ¿Tienes alguna idea? No. Ya, entonces, para no tardar mucho, yo pienso que... creo que aquí lo único que falta es esto, ¿no? En el return, como tenemos que sumar aquí, por ejemplo, sabemos que ya nos va a dar la suma de esto más la suma de esto, pero faltaría esto. Y esto es la posición inicial, entonces aquí faltaría simplemente eso. A en la posición inicial más, y recién llama más esto, más esto. Y ahora está considerando esto más. A ver, probaremos. Habíamos dicho que aquí cambiaría simplemente esto. A en la posición inicial, más esto y más esto. Y ya tendría que dar ahora fin. Digo 17. Y exacto. Entonces, a lo que me voy nuevamente, repito, es que lo que he querido con este ejemplo es que ustedes, si quieren entender mejor la recursividad, como yo lo he hecho a un principio, ¿qué pasa si hago esto con esto, digamos? O cómo tendría que hacer si quiero al revés, ¿no? Si quisiera empezar de aquí, ¿qué quisiera hacer aquí? Y si quiero llamar 3 veces, ¿cómo, digamos? ¿O qué pasa si quiero no solo del inicio, sino quiero llamar, digamos, desde aquí y que vaya a ambos extremos, cada uno a ambos extremos? Entonces jueguen así y vean, grafiquen más o menos qué tendrían que hacer, qué tendría que cambiar y hagan una función recursiva. Ya. A mí lo que me interesa es que les doy una función recursiva y ustedes hagan la prueba. ¿Qué pasaría ahora si a esta función, cómo cambiaría si ya no va a ser int? Si fuera void. Casi lo mismo, es decir, ahora lo que yo quisiera es que otra vez sé que esto me genera este recorrido, ¿no? 7, 3, 2, del 3 recorre al 2, al 1, del 2 recorre al 1 y a nada más. Del 2 recorre al 1 y a nada más. Del 1 recorre a nada más. Entonces sé que la recursividad empieza aquí, luego va a ir aquí, de aquí va a ir aquí y de aquí va a ir aquí. Entonces va a mostrar, si quisiera mostrar, va a ir 7, 3, 2, 1. De aquí recién va a ir aquí, como no hay nada, no va a pasar nada. De aquí recién va a ir aquí y va a mostrar otra vez 1. De aquí no va a ningún lado, recién viene aquí, de aquí va a ir recién aquí y va a mostrar 2. Y de aquí va a ir al 1. Ese recorrido hace 7, 3, 2, 1. Cuando ya no hay más, vuelve y va recién a este lado. Como no hay nada, no va a ser nada. De aquí va a volver al 3 y va a ir al 1 y va a mostrar. De aquí va a venir al 7 y recién va a ir al 2 y va a mostrar. Del 2 va a ir recién al 1 y va a mostrar. Entonces, como quiero mostrar,
la función tendrá que ser ahora void. Entonces voy a empezar aquí, que es la posición 0, digo que es la posición inicial, y voy a decir cuándo termina, cuando ya es, en este caso viene aquí 1, 2. Aquí viene 2, luego aquí viene 3, termina cuando es 3, pero en algún momento habíamos dicho que puede llegar a 4. Entonces, si es 4, que no muestre nada. Entonces, esa función es lo mismo, pero ahora con void, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a decir, si inicio es mayor a fin, puede haber en las funciones, atiendan bien jóvenes, aunque sea void, puede haber en las funciones la palabra return, pero sin nada, o sea que no retorne nada. Simplemente un return, porque es una función void. ¿Esto para nosotros qué significa? Fin, que no hace nada. Pero si inicio no es decir, si en algún momento es chess, digamos, si no, que haga, que muestre en pantalla. System.out.print, que muestre que A en la posición in. ¿Y cuántas veces tiene que llamar luego que muestre 7? Tiene que llamar a este y a este. Y va a llamar a F de qué. Y luego va a llamar a F de qué. Va a llamar a F del mismo A, pero con inicio más 1 y el mismo fin. Va a llamar al mismo A, inicio más 2 y al mismo fin. Y listo. A ver, haremos la prueba. Esto es lo que generalmente yo les voy a dar en las tareas para ver si entienden la recursividad. Es decir, hagan la prueba de escritorio de esta función recursiva con este vector. Entonces digo f, como es una función void, seguramente voy a tener mi salida en pantalla. Ya, entonces tal vez sea muy grande la prueba, entonces más aquí abajito haré la salida en pantalla. Y como va a llamar, como esta función llama 2 veces, haré nomás por el medio. Por aquí. F de A, sabemos que este es A, con el valor de, empieza en 0 y en 3. Listo. Hagan la prueba de escritorio de eso, les voy a decir. Entonces voy a agarrar y voy a decir, a ver, entonces, empezaremos. Y va el valor 0 y 3, y el vector. Y dice, perdón, 0 y 3. 0 es mayor que 3. No. Pues viene aquí. Hace 3 instrucciones. ¿Cuál es la primera instrucción? Mostrar. Mostrar que A en la posición in. ¿Cuánto vale in? Esto es para nosotros in. 0. Entonces las posiciones son 0, 1, 2, 3. Mostrar A en la posición 0, entonces va a mostrar 7. Entonces aquí pongo, ya nos está mostrando 7. Y luego, ¿qué hace la función? Llama a f. Esta función llama a f. Llama 2 veces a esto y a esto. Pero no sabemos en qué momento va a llamar a este otro. Por un momento sabemos que llama a f de el mismo a, pero con in más 1. 0 más 1, 1, y el mismo 3. Pero sabemos que llama, fíjense, después de llamar a esto, llama a esto. Me estoy refiriendo a esto. Después de esto, llama a esto. Pero no sabemos esto cuántas veces va a llamar otras veces. Entonces, por el momento, aquí lo pondré, ¿no? F llama a de 1 más, de 0 más 2, 2, y de 3. Estoy diciendo entonces, F de 0 llama a F de 1 y F de 2. Pero por el momento ya sé que ha mostrado 7. F de 1, 3
¿qué hace? Ahora le mando a la función 1 y 3. ¿1 es mayor que 3? No. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a llamar o va a mostrar. Va a mostrar que A en la posición in, A en la posición 1, que sería 3. Entonces ya va a mostrar 3. Y sabemos que va a llamar 2 veces esta misma función. Esta llama 2 veces entonces. A f de cuánto? Del mismo A, pero 1 más 1, 2, y el mismo 3, y llama a otro f, ¿no? A f de A con 1 más 2, 3 y 3. Ahora hacemos esto. Todavía no hemos hecho esto y todavía no hemos hecho esto. Llama a de 2 y 3, es decir, ahora manda a 2. Y dice, ¿no? ¿2 es mayor que 3? No. ¿Y qué hace? Aquí va a mostrar. ¿Qué va a mostrar? A en la posición in. Aquí in vale 2. A en la posición 2, que es 2. Va a mostrar 2. Entonces va a mostrar aquí también 2. Pero llama después de mostrar a 2 funciones, f y f. ¿F de cuánto? F de A con 2 más 1, 3 y 3. Y llama a f de A con 2 más 2, 4 y 3. Y ahora hacemos esto, ¿no? F de A con 3 y 3, ¿qué es esto? Estamos escribiendo aquí por espacio. Va a ir y va a decir 3 es mayor a 3, no. ¿Qué va a hacer? Va a mostrar A en la posición, aquí va a mostrar A en la posición 3. ¿Qué sería A en la posición 3? 1. Va a mostrar entonces 1. Y luego llama 2 veces. Llama a f de cuánto? De A, pero 4 y 3. Y llama a f de A 5 y 3. Porque aquí siempre, fíjense, más 1 y más 2. Ahora ejecutamos esto. Va a ir 4 y 3. Va a venir 4 y va a decir 4 mayor a 3. Sí. Return. ¿Qué significa return? Que no hace nada significa, pero que termina. Entonces, aquí es fin. Ya no llama, fíjense que esto ya no llama a nada más. Luego ejecuta esto y va a decir 5. 5 es mayor a 3. Sí. Igual, no hace nada. Fin. Entonces, con A de 3 3 ha mostrado 1, aquí nos hemos olvidado 1, y luego ha llamado A de 4 y 3 y de 5 y 3, que no hace nada. Entonces, aquí. Luego recién llama, ejecuta esto, que sea de A de 4 y 3. Sabemos igual que no va a hacer nada, porque ya es mayor. Entonces, de A de 2 y 3, ha llamado A de 3 y 3 y de 4 y 5, y ha terminado. Recién ahora hacemos de 3 y 3. Recién hacemos de 3 y 3 y esto sabemos que va a llamar a otros 2. Y va a ir mostrándonos en pantalla. Más o menos lo que yo quiero, por tiempo lo voy a borrar, es que en su prueba yo quiero ver esto. F de A de 0 y de 3 era, ¿no? El de 3 estaba en vano también, podríamos haber mejorado el algoritmo, pero ya no importa. Entonces así yo quiero ver su prueba. Obviamente podrán hacer garabatos, pero al final tendría que estar así. Mostrar 7. Esto llama a F, o sea, esta rayita significa que esta F está llamando a todo esto. F de cuánto? De A y 1 y 3. Aquí más adentrito, a eso quiero irme, más adentrito, mostrar significa que de esta función, todo lo que está ahí son sus instrucciones. A mostrar
ya sería entonces, mostraría 3, y luego llama a f de 1 más 1, 2 y 3. Esto llamaría a mostrar de A en la posición 2, que sería 2, y esto llama otra vez a f. Llamaría f de ¿cuánto? De A, pero 2 más 1, 3, y de 3. Esto, siempre espacio así, llama a mostrar de 1, sería aquí. Se ha mostrado 7, 3, 2, 1, pero siempre que llama a mostrar, digo que siempre que muestra, siempre que demuestra, siempre que muestra, luego llama 2 veces a la función f de ¿cuánto? De más 1 y de más 2. Del mismo A, pero 3 más 1, 4 y 3. Aquí ya no llamamos, ya no llama ya no muestra nada, ¿no? Porque aquí va a decir 4 es mayor que 3 y fin, de turno. Entonces aquí puedo ponerle, para entender un poco más, fin. Y luego llama a f de A y de 5 y de 3, igual, como es mayor, no va a ser nada, fin. Pero fíjense que así tienen que ser ordenadito, significa que de este f de 3 y 3 ha llamado a la instrucción mostrar y ha mostrado 1, y luego ha llamado a f de 4 y de 3, y ha llamado a f de 5 y de 3. Y ahí, al poner fin, quiere decir que no ha hecho nada. Este f de A y de 2 y 3 ha ejecutado esto. Ha mostrado 2, ha mostrado a f de A 3 y 3, pero falta. Sabemos siempre que llama a de 2. Entonces me doy cuenta ahí que falta. Que falta f, llamar a f de qué. Si llamó con 3, ahora llamaría con 2 más 1, 3, 2 más 2, 4. Con A de 4 y 3. Sé que como 4 es mayor que 3, ya no va a ser nada. Fin. Pero me fijo y digo, esta función de 2 y 3, aquí ha llamado una vez y aquí ha llamado una segunda vez. Todos llaman 2 veces a la función. Ahora este de 1 y 3, sé que ha mostrado 3, ha llamado un f, pero le falta llamar a otro f. Aquí faltaría f de ¿cuánto? Si ya llamó con 2, o sea, 1 más 1, 2, ahora 1 más 2, llamará con 3. A de 3 y de 3. Ahora ejecutaré esto. De 3 y de 3, este va a mostrar, en la posición 3 nuevamente va a mostrar 1, y va a llamar otra vez a f, y más abajo a otro f. Ahí me doy cuenta que siempre una función llama a 2 funciones. Entonces aquí a f de A03 ya sé que ha llamado a este f, pero falta más abajo a otro f. Entonces así quiero ver su prueba de escritorio. Cuando sea void. Saber que más adentrito, más adentrito, más adentrito, ordenadito. Y me doy cuenta que sí están haciendo la prueba de escritorio correctamente. Ahí me doy cuenta, ¿no? A de 0 y 3 había llamado a A de 1 y 3 y había llamado a, aquí estará, ¿no? De 1 y tantos, digamos. El A de 1 había llamado a de 2 y de 3 y había llamado a de 3 y de 3. El A de 2 y de 3 había llamado al de 3 y de 3 y al de 4 y de 3. El A de 3 y 3 había llamado al de 4 y ahí ha terminado. Y ahí ha terminado, entonces ya, me ha mostrado 7, 3, 2, y en este orden que aparezca me voy dando cuenta, ¿no? Ha mostrado 7, 3, me interesa estito que esté bien ordenadito y la salida. ¿Ya? Entonces, repito nuevamente en toda acá estoy diciendo, yo en la tarea va a ver, fíjense, la tarea no sé si está abierta o no, pero voy a subir la tarea esto y ustedes tienen que hacer esto y mostrar que sale. Con esto hemos terminado la clase, jóvenes. Sé que es un poco complejo, pero así es la recursividad, así son los ejercicios, así va a ser el examen. Estudien, estudien, estudien. Hasta luego, jóvenes. Voy a subir tarea
para que presenten hasta el día miércoles, de matrices y de vectores con recursividad. Hasta luego, jóvenes, que les vaya bien. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Inge. Chao, 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 chao.